Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos pues a este ciclo de ponencias, ¿no? Que CAMEX tiene a bien pues invitar, ¿no? Un agradecimiento en primer lugar a la Cámara Peruana del Comercio por brindarnos la oportunidad y bueno, y en esta ocasión un poco compartir sobre algo sumamente importante, algo que de pronto en estos tiempos de pandemia sin duda pues ha ido afectando a la organización, a la empresa en sí. Estamos hablando, obviamente, del tema de la comunicación. Bueno, damos la bienvenida a todos los participantes a esta sala, a esta conferencia, y de alguna manera también, pues, incentivar al trabajo colaborativo que se viene realizando. Bien, esperamos entonces, creo yo, unos minutos para que se vayan conectando, ¿está bien? Para continuar, pues, con esta presentación. Perfecto. Muy bien. Sin duda, el hecho de hablar de la comunicación involucra una serie de términos, una serie de conceptos que tienen que ver en demasía con la interacción, con la comprensión, con la asertividad, con el tema de los valores. Y recordemos más aún que siendo la empresa, siendo esta organización una entidad de carácter biológico, donde la interacción es un punto importante, la comunicación creemos, ¿no? Y estamos conscientes de ello porque muchas investigaciones también así lo manifiestan, es un factor sumamente importante. Pero partamos del concepto, partamos de pronto de la pregunta, todo el mundo se comunica. De hecho, la comunicación es una cuestión innata al ser humano. Sin embargo, ¿no? Por ser esto un tema muy importante, hablamos ya de una comunicación efectiva, de una comunicación asertiva en términos de el logro, en términos de pronto de buscar los objetivos dentro de la organización. Y es justamente lo que vamos a compartir, pues en esta presentación hablaremos un poco sobre la comunicación efectiva, hablaremos, definiremos primero algunos conceptos básicos y sin duda comentaremos parte del trabajo que venimos realizando. Bien, con este preámbulo me permito presentar, yo soy el magíster Wilfredo Rodríguez Huánuco, bueno, soy docente, consultor y asesor en temas de atención al cliente y, bueno, y gestión de empresas. Lo que vengo a presentar el día de hoy es más que nada el producto de todo el proceso de investigación que nosotros venimos realizando cuando damos asesoría a las empresas. Sobre todo un poco el ejercicio docente, que creo que es un factor importante dentro de este proceso. Bien, a ver, empezamos. La empresa, de alguna u otra manera, pues se define como una entidad formada por personas, ¿no? Aspiraciones, realizaciones. De hecho, también consideramos algunos bienes materiales, capacidades técnicas y una capacidad financiera, ¿no? Este concepto, sin embargo, no está exento de los cambios, ¿no? De los retos y adaptaciones. La empresa o la organización, estimados participantes, tiene vida, en realidad muy al margen de pronto de la organización interna, de las jerarquías, del pronto del protocolo que pueda tener, del plan de funcionamiento de la empresa, tiene vida propia. ¿Por qué decimos esto? Sucede que el personal humano que conforman pues, las empresas, de alguna u otra manera, tienen modos y perspectivas diferentes, tienen como visión valores, de pronto asumen una postura resiliente también en ciertas circunstancias. Entonces, todo eso asume la empresa, todos estos conceptos, por eso decimos que la empresa se adapta. ¿Ve? Peter Drucker, que de pronto muchos de nosotros conocemos, ¿no? En cursos o en temas de administración, menciona que la empresa tiene la capacidad de adaptarse al contexto. Y hoy por hoy, y esto no es un secreto para nadie, esta situación de pandemia que venimos atravesando pues ha hecho que muchas de las empresas nos adaptemos a los cambios, ¿no? Y uno de los cambios particulares que todas las empresas hoy por hoy se están pues adaptando es el tema de la asimilación de la tecnología. Por ejemplo, esta actividad que estamos haciendo ahora, ¿no? De alguna u otra manera, pues mirábamos un tanto remota antes de la pandemia la tecnología. Es más, la tecnología mirábamos como una cuestión alternativa, ¿cierto? Como una utopía de pronto. Sin embargo, hoy se convierte en una necesidad. Entonces, la empresa asume todo esto, ¿sí? Y bueno, este personaje o este señor Drucker pues habla de esa capacidad de adaptarse que tiene la empresa. Entonces, partamos de ese concepto básico. Cuando hablamos de comunicación, en primera instancia tenemos que hablar de pronto de la empresa.
Y sin duda, pues, muchos de los que estamos presenciando este ciclo de ponencias estamos muy bien relacionados con estos conceptos y entendemos y conocemos también, pues, a mayor trascendencia este término. Bien, existen otras investigaciones, ¿no? Y existe mucha literatura realmente sobre el concepto o sobre la definición de empresa. De hecho, estimados participantes, eh, muchas ciencias también interactúan en conceptualizar este término, ¿sí? Cuando hablamos de administración, no solo interviene las ciencias administrativas como tal, también lo hace la psicología, ¿no? De pronto también existe la psicología organizacional, lo hace la sociología, la antropología, ¿no? Este término pues se enriquece de tantos conceptos, se enriquece de tantas investigaciones, propuestas, trabajos de pronto de tesis, trabajos de pregrado, de posgrado, ¿no? Que permiten pues un staff variopinto de conceptos sobre empresa. Entonces voy a citar pues a tres autores que muchos de nosotros ya conocemos, un poco para continuar la definición de este término, ¿sí? De la empresa y organización. Chavenato, ¿no? Este brasileño pues nos menciona o concibe la empresa como una entidad biológica. ¿En qué sentido? ¿Por qué biológica? Justamente por los cambios, ¿no? Justamente porque se adapta, porque tiene vida en sí. Ojo, claro, en sentido figurado, obviamente, ¿no? Lo biológico tiene un proceso, tiene una adaptación, tiene un crecimiento, tiene un desarrollo. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo es que Chavenato lo define de esa manera. Miren, y qué interesante este concepto que de pronto diríamos que surge de la concepción humanista de la empresa, ¿no? Y justamente cuando hablamos de comunicación también hablamos de personas, obviamente, ¿no? Porque esos son los que gestan empresas, los que dirigen los procesos, ¿no? Administrativos, etcétera. Así es que ese concepto creemos pues es muy acertado y hoy por hoy creo que va tomando cierta trascendencia cuando hablamos pues de la empresa como una entidad biológica. García y Casanueva pues mencionan que la empresa, la organización, se entiende como una entidad formal. Claro, de hecho, por todo el estamento, la organización misma, las jerarquías también, todo el sistema que conforma pues este núcleo que conforma esta organización y que también, y también habla de los cambios, ¿no? Habla de los cambios, habla que se adaptan a los cambios y a las exigencias del mercado. Miren cómo va evolucionando el concepto de pronto de la empresa, cómo evoluciona y todos los conceptos que nosotros podemos visualizar en la literatura empresarial, pues van a estar relacionados o van a relacionarse de pronto con el tema de los cambios, con el tema de que la empresa se adapta a las necesidades, se adapta a las exigencias del mercado. Entonces, hasta ahí creemos y estamos obviamente todos de acuerdo. Bueno, y hace unos minutos pues cité a Drucker, que de alguna u otra manera concibe pues este término desde una visión también humanista de las empresas y rescata pues una serie de habilidades a desarrollar, ¿no? Que de alguna u otra manera estas habilidades pues él los llama habilidades gerenciales, ¿ok? Habilidades gerenciales. Miren qué importante, estimados participantes, este término de habilidades gerenciales, porque ya toma una cuestión formal, ¿cierto? Asume una postura de pronto de una serie de funciones, una serie de capacidades, una serie de competencias que en la empresa obviamente desarrollan los gerentes, ¿no? O desarrollamos todos en realidad. Claro, plasmados en la figura de un representante general que generalmente son los gerentes, en fin. Y este término de habilidades gerenciales creo yo que es el punto de partida también para definir otro término sumamente importante, ¿sí? Y estamos hablando de la figura de esta persona, de este personaje con la capacidad, y no solo cognitiva, sino también volitiva, actitudinal, esa capacidad resiliente, el gerente, el gerente. Entonces, miren, ven, el concepto de empresa con el concepto, bueno, de empresa, organización, con el concepto de gerente, con el concepto de gerencia, se relaciona mucho y es necesario empezar por estos conceptos básicos para llegar al objetivo que nosotros, y el objetivo de esta ponencia, de esta presentación, que es justamente el tema de la comunicación. Entonces, miren, ¿ves? Son pequeños escalones que es necesario, o era necesario de pronto un poco citar para hablar ya del tema en sí. Pero bueno,
Gerente, de hecho, hemos presenciado muchas explicaciones, muchas ponencias también sobre este término, pero voy a resumir en esta lámina, en esta diapositiva, algunas cosas importantes de pronto sobre estas capacidades que debería tener los gerentes para dirigir, ¿no? Para direccionar o liderar las empresas. Bien, los gerentes pues definitivamente tienen una serie de habilidades cognitivas, ¿no? Que los hacen competentes. Cuando hablamos de habilidades cognitivas son las habilidades relacionadas al pensamiento, habilidades relacionadas de pronto al tema de la inteligencia, la capacidad, en fin. Hablamos bastante del tema del liderazgo, que quizá es otro concepto, ¿no? O es otra de las capacidades que los gerentes asumen. Los gerentes asumen, claro que sí. Y de hecho hay toda una literatura vasta sobre temas de liderazgo, tipologías de liderazgo, recomendaciones, también trabajos de investigación sobre estos términos. Eh, Inteligencia emocional, miren, ve que es otro aspecto muy, muy importante que también deben tener en cuenta o desarrollan también los gerentes, esta persona que sin duda asume pues esta capacidad de mando, de dirección, de gerencia. ¿No? Lo otro tiene que ver con el tema de la motivación. Y justo esto de la motivación, estimados participantes, compartía yo un estudio, ¿no? en otras entidades y esta situación que venimos atravesando, esta situación de pandemia, de alguna u otra manera, pues nos está dejando ciertos problemas a nivel quizás emocional. Se dan cuenta, o sea, como que la motivación se ha visto mellado de pronto por esta cuestión un poco, bueno, definitivamente muy difícil para todos y está afectando. Entonces, miren, es importante también pues que a nivel de la empresa, ¿no? A nivel de los gerentes, de pronto de la organización, se trabaje bastante el tema de la motivación. La automotivación también es otro aspecto muy importante, porque de alguna u otra manera, estimados participantes, y esto también se demuestra o se percibe quizás en muchos estudios, cuando el personal o el colaborador motivado, ¿no? Es decir, que está ahí motivado, comprometido con la empresa, pues obviamente los resultados son mejor, ¿sí? Son mucho mejor. ¿Okay? Pero hay que trabajar en ello, ¿no? Hay que trabajar en ello, quizás hacer proyectos, hacer planes, quizás el tema de la comunicación efectiva, justamente lo que estamos, o lo que vamos a hablar ahora, en fin. Bueno, lo otro, u otra capacidad de pronto, es el tema de la toma de decisiones, ¿no? Que es un aspecto a tener en cuenta siempre para decidir por las mejores propuestas o el mejor resultado que queremos llevar dentro de la empresa. Entonces la toma de decisiones pues se vuelve una capacidad, yo pongo este símil o pongo esta analogía o esta comparación. Es como que cuando de pronto un deportista, ¿no? Va a patear pues el penalti, el último penalti en el último minuto, se dan cuenta del partido, imagínense la emoción y todo lo demás, pero tiene que decidir. O sea, no podría quedarse quizás en lo ambiguo de si lo hace o no lo hace. Aquí hay una decisión. Entonces, la toma de decisiones suena de pronto un tanto sencillo en el papel, pero en la práctica sí, pues es un concepto que demanda mucho, una capacidad, demanda también obviamente liderazgo, demanda el conocimiento intrínseco de las cosas también. La resolución de problemas, ¿no? Que se ha hablado mucho también en muchas de las ponencias también pues, que CAMEX ofrece, la resiliencia y el tema de la comunicación efectiva. Bien, obviamente he puesto yo esto de la comunicación efectiva para citar, ¿no? Y conversar sobre este término o esta capacidad, ¿no? Que deberíamos tener o que deben tener los gerentes y también las personas que colaboramos o que trabajamos dentro de la empresa, la comunicación efectiva. Por una cuestión didáctica he puesto en último orden, ¿no? De hecho, la comunicación como tal es una cuestión transversal, ¿sí? Una cuestión transversal. Hay un estudio muy importante que, si se me permite de pronto en esta conferencia al final, en el momento de preguntas, voy a compartir el link, tiene que ver justamente con la efectividad de la comunicación. ¿Ok? La comunicación entendida entonces como ese proceso de intercambio de información. ¿Mm? Muy bien. Otro concepto, estimados participantes, que es necesario también un poco entender o recordar para hablar de comunicación efectiva, es justamente este término que hoy por hoy dentro de
de los estudios de administración está, bueno, no diríamos que está de moda porque no es un concepto novísimo, no lo es un concepto que data ya hace más de 50 años, siempre se ha ido estudiando esto sobre el clima organizacional, pero diríamos que hoy por hoy está siendo muy afectado, ¿no? Por toda la situación social que venimos atravesando. Y estamos hablando, obviamente, del clima organizacional, ¿no? El clima. Esta situación de donde se desempeña el colaborador, donde se desempeña el trabajador de la empresa, donde nos desempeñamos todos, de pronto los que pertenecemos a la organización. El clima organizacional, diríamos que de alguna u otra manera es el resultado, ¿no? Es el resultado de todo un proceso, miren, ¿no? De todo un proceso natural, armónico de convivencia dentro de la empresa. Este concepto obviamente supone la convivencia armónica, lo acabo de mencionar. Cuando hablamos de convivencia armónica, estamos hablando obviamente de una relación de respeto, una relación de cordialidad, una relación de aceptación y sobre todo, estimados participantes, de asertividad dentro de la organización, ¿ok? Donde el equilibrio y el bienestar emocional son factores que predominan en la empresa, ¿no? De hecho, en la empresa de cualquier rubro o quizá de pronto en una organización. Dije hace unos minutos que el estudio del clima organizacional se ha desarrollado desde mediados del siglo XIX. Imagínense, esto no es un término novísimo, esto es un término que data, pues, tiene muchos años de estudio. Y ahora, y la pregunta es, de pronto, ¿por qué si ya hay estudios sobre clima organizacional, por qué de pronto no se llega a una definición, a unas recomendaciones establecidas? ¿Por qué motivo? Lo que pasa es que es una situación cambiante, ¿no? Hace rato lo dijimos. Es una situación cambiante. El clima organizacional, de hecho, se ve influenciado por factores externos y también, obviamente, internos, por trascendencias históricas, de pronto, trascendencias económicas, etcétera. Por eso es que estudios o de pronto trabajos hablan mucho sobre esto, este concepto, y hay muchas definiciones sobre clima organizacional. Bueno, en tiempos recientes las investigaciones en clima pues datan hace más de 50 años, ¿no? Y se ha generado una serie de investigaciones, definiciones e instrumentos de medición, porque finalmente el clima organizacional pues para las empresas o para el gerente o para la toma de decisiones tendría que ser medido, ¿no? Tendría que ser medido, tendría que ser analizado de pronto con muchos trabajos, quizás con algunos instrumentos, con algunos tests, etcétera. ¿Por qué motivo? Porque es importante, miren, ¿ve? Es importante que el gerente, es importante que los altos mandos de la empresa conozcan pues cómo se desarrolla, cuál es la convivencia entre sus colaboradores. Yo le llamo a esto como una especie de termómetro. ¿Qué hace el termómetro dentro del cuerpo humano, por ejemplo? Mide, claro, mide. De pronto ve el tema o el nivel de fiebre que pueda tener uno. Lo mismo sucede. El clima organizacional mide de pronto cómo está, o el nivel de clima organizacional mide cómo están las relaciones interpersonales dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Por eso es sumamente importante. Bien, a ver, vamos a pasar. Bueno, las escuelas de la administración, ¿no? Desde la administración clásica hasta la concepción moderna, pues han delimitado este concepto de clima. En la lámina propuesta por Arano, Escudero de Fin el año 2016, básicamente resume pues las principales escuelas administrativas que muchos de nosotros lo hemos estudiado quizá en el pregrado o lo hemos estudiado en el posgrado, y algunos personajes o representantes de pronto principales. Pero todo el concepto de clima organizacional surge básicamente desde la escuela conductista, ¿no? Con las propuestas de Maslow, por ejemplo, que es muy conocido y cuando hablamos de clima, cuando hablamos de comunicación efectiva. Es decir, esta escuela pues aporta el estudio de la conducta, la teoría X y la teoría Y, que es muy conocido también dentro de los estudios de administración, ¿no? Y sobre todo ahí empieza pues el surgimiento del concepto perdón, el concepto de clima organizacional. Es decir, se quiere dar una visión o se le da una visión más humanista a la empresa, ¿no? Se permite de pronto o se avisora las necesidades de los colaboradores, en fin, esto es muy importante. Eh, Hay muchos instrumentos, ¿no? De hecho, dentro de los cursos pues, que ofrece CAMEX también se habla con mayor amplitud, ¿no? De clima organizacional. Yo he querido citar esto un poco para situar el concepto a comunicación efectiva, ¿ya? Pero hay muchos instrumentos que me ayudan de pronto a medir el clima organizacional, ¿no? La comunicación organizacional, también los test de validez de constructo, el análisis factorial, también en trabajos de investigación, estudios correlacionales, etcétera.
¿sí? Así es que esto es importante. Creo yo, darle una mirada, ¿no? Una mirada reflexiva a cómo está mi empresa a nivel del clima organizacional, cómo está mi empresa de pronto a nivel de las interacciones o de las interrelaciones interpersonales también dentro de los colaboradores. Miren que esto es algo muy dinámico, ¿no? Hay una sinergia importante. La empresa, de hecho, uno de los factores es la productividad, ¿cierto? Quizá con fines de lucro. Eso es lo que dice la teoría, lo que dice la literatura. Sin embargo, existe un trasfondo a todo esto, que es la parte humana, ¿no? Que es la parte de los valores, que es la parte de la interacción, de lo personal, ¿no? Entonces, esto también es una cuestión que deberíamos tomar muy en cuenta. Y gracias a Dios, pues, de hecho, hay muchos trabajos, hay muchas propuestas también que nos ayudan un poco para entender esto en clima, ¿sí? Bien, era necesario, ¿sí? Era necesario entonces citar estos conceptos claves, ¿ok? Estos términos de empresa, de gerencia, ahora último, de clima organizacional, para aterrizar en un concepto que involucra, y como hace rato mencioné, es un concepto transversal, obviamente de la comunicación. ¿Sí? Estimados estudiantes, estimados participantes, el proceso comunicativo, pues, bueno, y hay mucha literatura también sobre esto, se adapta a modelos y al contexto en donde se lleva a cabo. ¿Sí? El proceso comunicativo, de alguna u otra manera, pues es el proceso de comunicación en sí entre dos o más personas. Pero esto es un concepto que va más allá, porque muchas investigaciones, de hecho, hay una investigación muy importante de la Universidad de Rioja, que también espero compartir al final de esta presentación, que cuando nosotros nos comunicamos o cuando nosotros expresamos algo, ¿no? Alguna idea, pues no solo lo hacemos desde el punto de vista de la lingüística, sino también existen otros factores, ¿no? Quizá el lenguaje corporal, quizá de pronto el contexto mismo que vamos nosotros asimilando. Por ejemplo, este concepto está tomando ahora una forma un poco sui generis, le llamo yo. ¿Por qué motivos? Es que se ha marcado o se está marcando una época antes de la pandemia, prepandemia y pospandemia, que definitivamente nos está trayendo grandes enseñanzas y, bueno, prácticamente en todas las ciencias, ¿no? El proceso comunicativo antes de la pandemia, de alguna u otra manera, era un proceso comunicativo más cercano, ¿cierto? Una forma de comunicación de pronto directa, donde teníamos que estar con el interlocutor, se generaban lazos de confianza si de pronto yo tenía la cercanía de tu persona cuando te comentaba algo. Se generaba de pronto lazos muy significativos cuando nosotros interactuábamos mucho. Ese era el concepto. Ese era de pronto lo real, el significado real del concepto de comunicación, ¿no? Una serie de interacción. Sin embargo, y bueno, y de hecho nadie imaginaba pues, el distanciamiento social, por ejemplo. Ahora, en este proceso de pandemia del cual esperemos recuperarnos, ¿no? Muy pronto, el distanciamiento social se ha convertido ahora en un proceso comunicativo, se encuentra, en un proceso donde te demuestro respeto quizás para no contagiarte o para no afectarte. Imagínense cómo de una situación cotidiana que observábamos una comunicación directa, cercana, ¿okay? Amical, cordial dentro de la empresa, ahora se está convirtiendo, ¿no? En un proceso, obviamente, donde el distanciamiento social pues toma ahora un real protagonismo. Miren, por eso se adapta, señores, ¿eh? Se adapta al contexto en donde se lleva a cabo, ¿no? Existe un gran reto, definitivamente. Justo yo compartía esto con algunos profesores, al cual también dábamos los talleres, y decíamos, existe un gran reto, lo que muchas empresas ahora también están asimilando. Por ejemplo, vemos quizás en Internet o compartimos quizás en experiencias exitosas de las empresas frente a la COVID-19 que están incentivando o están creando sus propios protocolos comunicativos, ¿no? Internos. Están creando de pronto o están adecuando sus propias formas de saludo. ¿Okay? Lo que se quiere acá no es no perder la esencia de la comunicación. Quizá las formas cambien, obviamente, y de hecho sí, de hecho están cambiando, ¿okay? Pero la esencia de la comunicación no debería perderse. Eso es comunicación efectiva, ¿se dan cuenta? Podrían cambiar las cosas, pero la esencia creemos y estamos convencidos de esto, no debería cambiar. Muy bien.
Bueno, lo otro pues es que se realiza entre dos o más personas, ¿no? A partir de un sistema que se emplean para definir objetos, conceptos y sobre todo bueno, el tema de las emociones. Una comunicación efectiva, estimados participantes, es cuando se crean vínculos, es cuando de pronto se logra el objetivo de lo que yo quiero comunicar, de lo que yo quiero expresar. Una comunicación efectiva es cuando esa necesidad de comunicarse pues se vea o se observe finalmente satisfecho a partir de la interrelación. Una comunicación efectiva supone también la aceptación de la persona, la aceptación del colaborador dentro de la empresa. ¿Okay? Supone el feedback, o lo que muchos de nosotros conocemos como la retroalimentación. Eso es comunicación efectiva. Y supone obviamente el tema de los lazos, ¿no? El tema de los lazos, el tema de pronto de las adaptaciones también. Es la necesidad de comunicarse, es un proceso fundamental del ser humano, ¿no? Para establecer vínculos y generar una interacción positiva. Miren, esto de interacción positiva, incluso diríamos es uno de los principios un tanto ya filosóficos y sociales de la comunicación. ¿Por qué motivo? Lo que pasa es que la comunicación genera de por sí interacción, sí, pero generar esto de la interacción es la influencia directa del otro. O sea, yo influyo sobre su persona y su persona influye sobre mí. Entonces, eso sucede en la empresa también. Por eso es que hablamos también pues de filosofía empresarial, hablamos de cultura empresarial, porque porque los lazos comunicativos o las formas de comunicación dentro de las empresas pues los asimilamos todos. Es como que de pronto nos contagiamos todos de esa forma de comunicación. Claro, obviamente si la comunicación es efectiva, si la comunicación está dentro de los parámetros de la armonía, dentro de los parámetros de la cordialidad, ¿sí? Pero ahora, si vemos de pronto el otro lado de la moneda, si es que hay una comunicación más opresiva, un tipo de comunicación quizás más fiscalizadora, entonces obviamente pues que el clima no va a ser el más adecuado. Entonces esto es una consecuencia de cómo yo me comunico, de cómo yo quiero generar de pronto sentimientos o positivos o bueno, negativos. Por eso se habla ahí de interacción positiva, que es lo que creo yo todos queremos lograr dentro de la empresa, ¿sí? Dentro de la empresa. Muy bien, así es que esta lámina pues resume de alguna otra manera el concepto de comunicación efectiva. Chavenato, ¿no? Que es un autor que vamos a citar a lo largo de toda esta ponencia, pues menciona, para que exista un acto comunicativo asertivo, es necesario un proceso de feedback. Y eso lo había dicho hace un par de minutos. ¿Está bien? Es decir, la generación de las respuestas a lo que muchos llaman esto de la retroalimentación. Y eso será pues el primer concepto que vamos a ir anotando para definir el concepto de comunicación efectiva. Una comunicación efectiva denota o supone, estimados participantes, retroalimentación. Retroalimentación. Y esto no es un concepto nuevo, también sé que lo has escuchado muchas veces, ¿no? La retroalimentación incluso también en términos ya psicológicos, didácticos, pedagógicos también, se habla mucho de la retroalimentación, del feedback, pero en cuestión administrativa también existe retroalimentación. ¿Okay? En el mundo empresarial, la retroalimentación es un factor muy importante para generar la asertividad, la efectividad de la comunicación. ¿Okay? ¿Qué es la retroalimentación? Partamos de ese concepto. Dice que es una respuesta reflexiva. Ahí está. Una respuesta reflexiva. ¿Qué más? Interpretativa de la realidad. Miren, qué interesante, ¿no? Uno cuando menciona esto, profesor, como respuesta reflexiva. Ajá, es decir, es una respuesta que demanda análisis. ¿Ok? Es cuando yo me comunico y espero encontrar en su persona una respuesta a lo que yo estoy pidiendo, a lo que yo estoy comunicando. Cuando hablamos de retroalimentación no existe la comunicación vertical, por ejemplo, la comunicación opresiva o fiscalizadora, sino esto es una construcción continua, una construcción reflexiva, donde usted me comunica, yo y conversamos y generamos, ¿no? Bien, y generamos nuevos conceptos, generamos la toma de decisiones, generamos acuerdos, etc. Y obviamente interpretamos la realidad, transformación de posibilidades para influenciar positivamente en el contexto. Y esto estimados participantes, ¿no? Y acá sí pues hagamos un paréntesis enorme, tiene que ver también con el cambio de actitud. Tiene que ver con el cambio de actitud. Miren lo importante que es esto, el cambio de actitud. Miren, ¿ve?
Obviamente que la retroalimentación o el aprendizaje a partir de la comunicación efectiva, pues se da en diferentes escenarios. Miren, yo he enumerado acá una serie de conceptos, son 6 conceptos o 6 términos que eh, vamos a leerlos, obviamente, pero no conceptualizarlos, sino entender que se genera retroalimentación, se genera un aprendizaje, una transformación de las posibilidades a partir de varios aspectos. Obviamente a partir de los logros, claro que sí, a partir de los resultados, ¿ok? Pero a partir de los fracasos también aprendemos, ¿sí? A partir de los fracasos, es más, a partir de los fracasos, estimados participantes, pues es donde los procesos de aprendizaje a nivel de comunicación, a nivel de retroalimentación también, pues son más importantes, porque nos permiten visualizar en qué situaciones dentro de la empresa, dentro de la organización estamos flaqueando o estamos fallando. Miren, ¿ah? Los retos, ¿no? Hablamos de los retos, cuando asumimos de pronto una nueva postura o asumimos quizá un nuevo emprendimiento, cuando voy a aperturar algo, los retos, ¿m? El contexto, obviamente, el contexto y la misión y visión que tenemos como personas, como seres humanos, como empresa, como organización, etcétera. Entonces, miren, son conceptos o son terminologías que influyen mucho en esto de la retroalimentación y pues finalmente en la comunicación efectiva, que es muy importante. Bien, en el estudio de la comunicación estratégica, ¿no? De la comunicación a nivel empresarial, pues se complementan dos grandes formas de comunicación. Y esto también es bien sabido por todos, pero igual vamos a citar esto. Primero, el concepto de las habilidades personales, ¿no? Que citamos mucho siempre cuando hacemos de pronto consultorías o cuando hacemos de pronto capacitaciones también a gerentes, a empresarios, ¿no? Es muy importante esto de las habilidades personales básicas. Una de ellas, la comunicación. La escucha activa también es otra habilidad personal. ¿Qué más? El tema de los valores, muy bien, el tema de la resiliencia, etcétera. Ahora, pero dos formas de comunicación que de alguna u otra manera interactúan entre sí. Hablamos de un proceso de comunicación lingüística, ¿sí? Y un proceso de comunicación no lingüística, o lo que quizás en los libros vamos a encontrar como comunicación verbal y comunicación no verbal, ¿ok? Entonces, estos conceptos, estimados participantes, se complementan, no se estudian de manera aislada. Por eso es que cuando hablo yo de comunicación lingüística, indirectamente, ¿no? Y directamente también hablaré de comunicación no lingüística, que son las dos grandes formas de comunicación. Bien, de hecho, la comunicación lingüística creo que es un concepto ya muy conocido por todos, ¿no? Involucra pues el uso de las palabras, el uso de los términos, de las expresiones a nivel oral y a nivel escrita. ¿Se dan cuenta? Y lo otro, la comunicación no lingüística, pues la teoría dice pues que involucra toda, miren, toda forma de comunicación que no es la palabra, obviamente, porque lo otro es la comunicación lingüística, que permite comunicarnos, que permite expresarnos, que permite de pronto brindar una información, ¿ok? Adicional a lo que yo lingüísticamente estoy hablando. Por eso es que se complementa, ¿sí? Cuando escuchamos, por ejemplo, cuando hacemos los talleres, siempre definen comunicación no lingüística, ajá, los gestos. Sí, sí, es cierto. El lenguaje corporal, sí, también lo es, pero no, pero existen también otras formas de comunicación que no es la palabra que brindan información. Las actitudes, los colores, la proxémica, por ejemplo, el distanciamiento, ¿ok? Que eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. De pronto las fragancias también es otra forma de comunicación no lingüística. La organización misma, las jerarquías, etcétera. Entonces, miren, son dos aspectos que deben complementarse. Si hacemos una comparación o hacemos de pronto un ejemplo, yo siempre pongo este caso. Es como cuando uno se presenta a una entrevista de trabajo para buscar, obviamente, pues un puesto laboral, una oportunidad de trabajo, ¿cierto? Usted lingüísticamente arma un discurso, ¿ok? Expresa lingüísticamente sus capacidades, sus habilidades, ¿no? Expresa también sus estudios, etcétera, lingüísticamente. Pero desde el punto de vista de la no lingüística, lo hace su cuerpo, lo hace de pronto su mirada, su postura corporal, el timbre de su voz, las variaciones, el lenguaje paraverbal, paralingüístico. Claro que sí. Miren, uno puede pensar que lo no lingüístico tiene que ver simplemente con el movimiento. No, también las variaciones, los silencios.
También es una forma de comunicación lingüística. Entonces, miren, de todos estos aspectos, uno se pone a pensar y dice, ¿no? Todos estos conceptos, pues, involucran, ¿ok? E influyen directa o indirectamente esto de la comunicación efectiva. Porque obviamente tiene que haber una consecuencia entre lo lingüístico y lo no lingüístico. Entre lo que yo te digo utilizando la palabra y lo que demuestro al momento de decirte. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Bueno, y también es importante pues reconocer, señores, que el interlocutor, la persona, el colaborador, el gerente, quizás con quien voy a comunicar, tiene un mensaje igual de trascendente que el nuestro, ¿sí? Entonces, miren, esos dos conceptos que sin duda nos ayudan demasiado. Bueno, en esta lámina, bueno, ya me adelanté al concepto, ¿no? Pero en esta lámina creo yo pues que resume en pocas palabras esto que conversé sobre la comunicación lingüística, ¿no? Simplemente voy a citar esta última parte de la lámina. Se vale la palabra para dar el mensaje, ¿ok? Puede ser oral o escrita. Por ejemplo, un discurso o una carta, ¿no? Etcétera. Muy bien. Así es que eso es con respecto a lo de comunicación lingüística. Y esto es con respecto a lo de comunicación no lingüística. Y acá hay algo muy, muy importante que quiero simplemente mencionar. Bueno, básicamente leer, ¿no? Dice que la mayor parte de la comunicación no verbal se realiza a través de los gestos. Hay un estudio, okay, que menciona, miren, desde el punto de vista de estas dos dimensiones de lo lingüístico y lo no lingüístico, la comunicación lingüística solo nos brinda un 20% de efectividad en el mensaje. Credibilidad. Credibilidad en el mensaje. ¿Ok? Y el 80%, miren, estimados participantes, es un porcentaje amplio, ¿eh? El 80% de credibilidad en el mensaje lo hace o lo brinda de pronto la comunicación no lingüística. Ya está. Por eso te decía, son dos conceptos que se complementan. Si yo quiero lograr una comunicación efectiva, debería complementar, disculpen, ese 20% de lo lingüístico y ese 80% de lo no lingüístico. Miren, entonces es algo muy importante. De hecho, todos los libros, pues, de administración citan bastante y, bueno, le dan una real importancia a la comunicación no lingüística, más que la lingüística. ¿Mm? Muy bien. Bueno, acá encontramos, como ya hemos dicho, pues las miradas, los gestos, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, los espacios, ¿no?, de la misma organización de la empresa, etcétera. El timbre, el tono, el volumen, los protocolos de atención, en fin, ¿no?, que son aspectos que dentro de la comunicación lingüística importan e importan demasiado, diría yo. ¿Ok? Demasiado. Muy bien. Hay dos subconceptos también, ¿no? Dos disciplinas que dentro de la comunicación no lingüística se estudian mucho. Y esto creo que resume o organiza todo esto que expliqué en la lámina anterior, que tiene que ver con el tema de la kinésica, ¿ok? Con el tema de la kinésica, muy bien. Y el tema de la proxémica, el tema de la proxémica, ¿sí? Bien, vamos a aperturar un poco estos conceptos, ¿ya? Bien. La kinésica, estimados participantes, pues obviamente tiene que ver con el estudio de los movimientos y expresiones que son comunicados a través de la postura corporal, ¿no? Los gestos, las miradas, ¿no? En fin, todos esos aspectos, estimados participantes, influyen, ¿sí? Influyen. Eso es kinésica. Eso es kinésica. Muy bien. Mira qué importante, uno se pone a pensar, ¿ve? Esto de las expresiones, hay toda una ciencia detrás de la misma, hay todo un proceso, ¿ve? Hay todo un estudio sistemático detrás de estos conceptos que en comunicación no lingüística dentro de las empresas funciona. Es más, yo esto compartía en una ponencia pues hace un par de días y yo decía, a ver, a nivel empresarial, a nivel de las empresas, queridos participantes, los movimientos, las expresiones faciales son identificadas desde diferentes ángulos. Ujú. El compañero de trabajo analiza el comportamiento, yo también analizo, veo cómo está el supervisor, etcétera. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un día de, bueno, vamos a poner un término no tan común, ¿no? En un día de supervisión? ¿Qué sucede, por ejemplo? Visualizamos, ¿y cómo está el coordinador? ¿Cómo está el supervisor? ¿Cómo lo vemos? Entonces, oye, ¿saben que el coordinador o supervisor está un poco incómodo? ¿Y cómo sabes? ¿Te mencionó? No, pero se nota. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tiene que ver con kinésica, ¿no? Y la proxémica, que es el otro concepto que vamos a citar o que vamos a definir acá, es el estudio de las relaciones de proximidad, de alejamiento, acercamiento entre las personas y los objetos durante una interacción.
¿Se dan cuenta? La proxémica tiene que ver con eso, el distanciamiento, las relaciones de proximidad. Obviamente que en una situación ahora en la cual venimos atravesando, el término de proxémica asume una real importancia por lo siguiente. Escuchen, primero, porque el distanciamiento social se ha convertido ahora en una forma de comunicación, ¿ok? Y eso creo que lo habíamos mencionado, número uno. Número dos, miren, número dos, la forma de cómo se organiza, me estoy refiriendo espacialmente, ¿ya? Espacialmente, la empresa, el lugar, de pronto la oficina, etcétera, también es un ejemplo de proxémica. ¿Por qué motivos? Porque estudia, señores, estudia, ¿qué cosa? Las relaciones de proximidad. Conversábamos hace algunos días con una profesional de diseño de interiores, por ejemplo, ¿no? Y justo coincidíamos con este tema. Y ellos tienen, decían lo siguiente, que dentro de la empresa, okay, la ubicación de tal o cual objeto a nivel ya del espacio de pronto responde a un porqué. Y eso también es comunicación efectiva. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando quizá van no sé, o visualizan, de pronto van a una empresa, se sienten a gusto, se sienten como en casa, dirían, ¿no? Se sienten tranquilos, muy acogidos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque las relaciones de proximidad son adecuadas. Uno piensa, oye, qué bueno, la ubicación se nota, es muy visible, etcétera. Entonces, miren, todo eso también es comunicación de lingüística que muchas veces, quizá por la premura o por de pronto, eh, quizás desconocimiento, no le damos importancia. ¿Okay? Bien, la comunicación, entonces, ¿no? En la organización debería ser, pues, o tener estas características. ¿Ok? ¿No? En el estudio de la comunicación efectiva interactúan otras ciencias. Eso lo dijimos en la primera parte de la presentación. De hecho, la psicología influye bastante, ¿no? Hay estudios psicológicos que hablan también un poco conocer quizá la capacidad de la persona, la capacidad de interrelación, el estado emocional, cómo piensa la persona. La psicología ayuda bastante cuando hablamos de comunicación a nivel de las organizaciones y cuando hablamos de comunicación efectiva aún más, porque yo tendría que no solo comunicarte la información en sí, sino también a través de lo que te estoy comunicando, qué cosa es conocer un poco cómo te sientes, conocer un poco cómo se siente el colaborador de la empresa, cómo se siente quizá el compañero dentro de la empresa. Y eso es psicología, tiene que ver con psicología de alguna otra manera, ¿ya? La antropología, obviamente, porque son seres humanos los que interactuamos dentro de la empresa, dentro de la organización. Las ciencias administrativas, con todo el conocimiento, con todo el basamento teórico del concepto de empresa, del concepto de administración, del concepto de gerencia, etc. La sociología también, que es otra de las disciplinas, otra de las ciencias que involucra bastante, ¿no? El concepto de, en este caso, de empresa, ¿no? O el concepto de comunicación efectiva. Mire, yo he citado acá una serie de recomendaciones, ¿no? Una serie de pronto de consejos, ¿no? De consejos que se debería tener en cuenta para que la comunicación dentro de las empresas realmente sea efectiva, realmente sea trascendente. De hecho, si buscamos la literatura, si buscamos las fuentes, vamos a encontrar una serie de recomendaciones que hablan y que sugieren que la comunicación efectiva, pues, es importante. Pero yo he citado algunas de ellas, ¿no? Que espero que lo podamos tomar en cuenta ya cuando vamos a gerenciar, cuando vamos a de pronto a crear nuestra empresa, quizá o en el trabajo mismo ahora, ¿no? Quizá dentro de la organización, etcétera. Primero que la comunicación a nivel de la organización debería ser abierta, debería ser abierta. ¿En qué sentido? Miren, ¿ah? En el sentido que el uso de los recursos lingüísticos y no lingüísticos permita de pronto que la persona tenga la predisposición, y acá citamos otro término importante, la predisposición para poder recepcionar la comunicación y también de pronto codificar la comunicación. Lo que pasa es que la comunicación es una situación circular, es una situación flexible. ¿Ok? La figura del emisor a veces se convierte en la figura del receptor y viceversa. Entonces eso se llama cuando la comunicación debería ser abierta. Debería haber una predisposición, pero esa predisposición no, bueno, solamente con la palabra, sino también con todo el lenguaje corporal. ¿Mm? Se dan cuenta. De hecho, se promueve bastante o debería promoverse el dinamismo, ¿no? La dinámica, la interacción, lo que mencionábamos hace un momento, el tema del feedback.
el tema de la retroalimentación. Esta sinergia, esta dinámica, genera nuevos aprendizajes también a los actores dentro del proceso comunicativo y obviamente también dentro de la empresa. La dinámica. Si la comunicación se torna vertical, entonces no habría del todo feedback, no habría esta dinámica importante. Claro, ojo, pero acá quiero también hacer un paréntesis, ¿sí? Porque justamente comparto esto, ¿no? En una presentación muy similar cuando hablábamos de comunicación, mencionábamos y nos decían, ¿no? Profesor, pero dentro de la empresa, dentro de la organización existen también protocolos comunicativos, ¿no? Protocolos que uno de pronto cuando quiere hacer, no sé, pues un reclamo de pronto, o cuando quiere de pronto, no sé, hacer un comunicado, hay unos protocolos, se dan cuenta. Pero lo dinámico, estimados participantes, tiene que ver con la aceptación, que se genere la retroalimentación, que se genere el feedback, ¿sí? Bueno, lo otro es que debería estar basado en información precisa, coherente y obviamente también información oportuna, ¿no? Que son aspectos muy importantes que se toman en cuenta, coherentes y oportunas. Otra sugerencia importante que es la flexibilidad, ¿okay? Lo flexible que puede ser la comunicación también, que eso es importante, ¿no? Porque de una otra manera hacemos sentir al colaborador, al trabajador de la empresa, a mi personal, que ellos también son aceptados, que son importantes, ¿sí? Que su opinión también cuenta, definitivamente. Bueno, otro aspecto es la finalidad, la claridad también misma del mensaje, que son situaciones que se debe tener pues muy en cuenta, ¿no? Es decir, una finalidad clara, objetiva, precisa. Bueno, una comunicación con poder y responsabilidad que también es muy importante y sobre todo que la comunicación es una estrategia para el logro del autodesarrollo gerencial y se deben establecer protocolos de comunicación teniendo en cuenta las TICs, ¿no? O sea, las tecnologías de información y comunicación, que hoy por hoy son las herramientas que utilizamos para lograr comunicarnos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos teletrabajo también, o cuando quizás en este tiempo de confinamiento social, o de aislamiento social, disculpen, hemos hecho teletrabajo, la comunicación pues se ha tenido que adaptar a las TICs. La comunicación o las formas comunicativas se han tenido que adaptar a estas herramientas, ¿no? Que sin duda son importantes, ¿no? Y hemos tenido que aprender también de esto. Y la empresa ha tenido que aprender, la empresa, los gerentes, los colaboradores, ¿cierto? Hemos tenido que involucrarnos ya con las TICs, ¿sí? Y bueno, y cuando nosotros regresemos ya, o quizás muchas empresas están regresando a la presencialidad, es decir, al trabajo ya presencial, esta adaptación va a ser más sencilla, ¿no? Porque ya conocemos estos recursos. Bien. Bueno, son algunas de las recomendaciones pues, que queremos brindar también dentro de estas láminas. Bien, ya para cerrar esta primera parte de la presentación, ¿no? Con respecto a comunicación efectiva, voy a citar algunos pilares, ¿no? Unos consejos también ya generales, ¿no? Para tener en cuenta dentro del proceso de comunicación efectiva. Yo le llamo los pilares de la comunicación efectiva. Esta lámina es el producto, o es una captura de pantalla de un vídeo que voy a compartir ya en el momento de preguntas y respuestas en el chat, pero diríamos que son cosas o son aspectos muy importantes dentro de la empresa. ¿Sí? Otro consejo también y esto parte no de la literatura misma, sino también de la experiencia que se ha tenido, pues, con algunas consultorías, ¿no? Es que el tema de pronto de la asertividad, ¿no? El tema de la aceptación. Porque cuando, a veces, algo que yo he visto siempre es que a nivel empresarial, si bien es cierto, existen los protocolos, y los protocolos son muy buenos, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, y esto es porque sale también, miren, eso también, yo recuerdo el 2019, lo recuerdo perfectamente, se hizo, por ejemplo, un estudio de pronto de aceptación del cliente, de los clientes frente a las empresas, ¿no? Y bueno, fue una encuesta realmente, ¿no? Y esta encuesta sugirió como resultado lo siguiente, lo que te voy a compartir ahora, que también espero nos sirva como reflexión también, ¿ya? Miren, algo que los clientes, diríamos, ¿no? No se sienten del todo a gusto con la empresa
tiene que ver con su demasiado protocolo en cuanto a la atención al cliente, obviamente, y esto también es comunicación. El cliente se acerca a la empresa quizá para comunicar algo, para de pronto brindar algún tipo de reclamo. Esa es su necesidad. Quiere comunicarse con nosotros, ¿sí? Pero a veces la demasía del protocolo, quizás dentro de la empresa, pues hace que esta iniciativa personal del cliente, pues se ve afectado, ¿no? Y simplemente piensa o simplemente opina que no, pues en esa empresa es muy difícil comunicarse o es muy difícil de obtener una respuesta inmediata a lo que yo quiero decir. ¿Se dan cuenta? Entonces es como que estuviese una especie de traba administrativa que definitivamente deberíamos ver, deberíamos analizar y hacer toda una mirada reflexiva también en la medida de que estos protocolos, ¿no? Estas trabas administrativas, por ejemplo, esto se observa mucho en las empresas del sector público, ¿no? Y además, sí, existen muchos protocolos, por ejemplo, que a veces afectan el tema de la comunicación efectiva. Si yo quiero obtener una respuesta, a veces debería esperar 1 o 2 o 3 días para recién obtener esa respuesta. Uno dirá, pero es parte del protocolo, sí, pero creemos, ¿no? Y lo digo por la experiencia también, que deberíamos agilizar el tema de los protocolos para la obtención de la respuesta del cliente. Muy bien. Entonces, eso dice la encuesta que estoy comentando ahora, ¿no? De todos los problemas que puedan suscitar con las empresas los reclamos, ¿sí? Casi el 92% de ellas tienen que ver con comunicación, con la efectiva de la comunicación. Bueno, para el cliente con la rapidez comunicativa, se dan cuenta. Entonces es algo que como empresarios, como emprendedores, estimados participantes, deberíamos ver también. El cliente tiene algo que decirnos, sí, es cierto, pero uno dirá, pero ahora con esta situación todo está cambiando, todo ha cambiado. Sí, en definitiva, y estoy de acuerdo con ustedes, todo ha cambiado. Quizá los procesos comunicativos ahora se hacen un poco más lentos, ¿sí? Y miren, hace algunas semanas, pues semana pasada prácticamente salieron algunos reportajes en televisión nacional sobre algunas empresas, ¿no? Y de hecho es algo conocido, ¿no? Unas empresas pues que han tenido casi un 300% de reclamos, imagínense, de reclamos, quizás por el tema de atención al cliente. Y cuando quizás los clientes o las personas intentaban comunicarse con ellos, pues simplemente los protocolos de atención eran muy lentos o quizá tenían ciertas falencias que terminaban pues afectando un poco la fidelidad de los mismos, ¿no? O sea, de los clientes me refiero. Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Todos esos aspectos es importante, creo yo, visualizar y analizar. Muy bien, entonces enumero estos 4 pilares de la comunicación asertiva ya para finalizar esta parte de la presentación y ya pasar de pronto al ciclo de preguntas y respuestas. Lo primero tiene que ver con el tema de la asertividad, ¿sí? La claridad, la escucha y sobre todo la empatía. Asertividad, expresar una idea. Claridad, de manera precisa. Escucha, entender que el otro tiene un mensaje. Y la empatía, considerar también su punto de vista del interlocutor. Creo yo que estos ingredientes no son, que obviamente no secretos, ¿okay? Creo yo que estos ingredientes, pues, de alguna otra manera van a mejorar esto de la comunicación efectiva dentro de la empresa. Muy bien, hay mucho que hablar y mucho que decir, obviamente, sobre esto de comunicación efectiva. Creemos que estos minutos, bueno, esperemos haber brindado pues los elementos necesarios o básicos, ¿no? O previos de pronto para conocer más sobre esto de la comunicación efectiva dentro de habilidades gerenciales, ¿no? Bueno, estas son las conclusiones de esta presentación. Simplemente quiero enumerar pues la segunda, ¿no? Que debemos considerar que todo el cuerpo comunica, ¿no? Por ello la comunicación lingüística y no lingüística son estrategias a tener en cuenta y se van complementando y se complementan. Todos somos parte de la organización, somos igual de trascendentes y tenemos algo que comunicar. Y sobre todo, si sabemos manejar nuestro lenguaje verbal y no verbal, tendremos mejores oportunidades en la resolución de problemas y sobre todo en la toma de decisiones. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos, ¿no? Que sin duda han sido muy importantes, ¿no? Esta presentación espero pues que nos genere cierta reflexión a todos, ¿no? Como empresarios o como futuros empresarios o como estudiantes de pronto, que la comunicación sí en estos tiempos, hoy por hoy,
creemos muy importante. Y para lograr una comunicación efectiva debemos primero entendernos todos, considerar también que el otro tiene algo que comunicar y sobre todo sopesar, analizar pues lo lingüístico, lo no lingüístico, ¿no? Lo kinésico, lo proxémico, los valores, la resiliencia y muchos aspectos más que harán que nuestra empresa, que harán que nuestra organización pues realmente logre los objetivos y se genere una sinergia trascendental e importante. Muy bien. Bueno, vamos a pasar pues algunas preguntas de pronto de ustedes. No sé si tenemos algunas participaciones, algunas preguntas. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estos son los datos de pronto, ¿no? Que justo nos estaban consultando. De mi persona, para un poco compartir, ¿no? Y tener la oportunidad también de compartir, pues, más material sobre esto de comunicación efectiva, ¿no? Ahí está el correo, con total confianza también, para poder un poco compartir esta experiencia, por estas experiencias que tenemos siempre dentro de la organización, dentro de las empresas. Bien, bueno, no sé si habrá algunas consultas. Ok. Bien, tenía yo quizás como como una consulta o recomendación también que nos hacían, ¿no? Antes de la presentación, es referente cómo la comunicación se tiene que adaptar pues a la tecnología. Sí, de hecho, la tecnología pues nos está teniendo grandes retos, ¿no? Grandes aprendizajes. Y simplemente cierro yo con esta reflexión. Las formas pueden cambiar, definitivamente, y de hecho están cambiando, pero la esencia de la comunicación efectiva no debería ser. La empresa debería de pronto generar ciertos protocolos o debería fortalecer también pues sus formas comunicativas, quizá con el tema del saludo, quizá con el tema de la presentación, etcétera, ¿sí? Muy bien. Bueno, no habiendo algunas consultas en particular, ¿ok? Agradezco pues a todas las personas que han sido parte de esta presentación y muchas gracias nuevamente pues a Camex, ¿no? Que sin duda pues está preocupado por brindar este tipo de capacitaciones, no solamente a nivel de comunicación, sino también a nivel empresarial, a nivel de estrategias que ayudan y fortalecen también la dirección o fortalecen la visión de la empresa como tal. Así que muchas gracias, ¿no? Por estos minutos que hemos estado juntos. Esperábamos también que sin duda estos minutos pues nos ayuden y nos hagan reflexionar también sobre lo importante que es en este caso la comunicación dentro de las empresas, ¿sí? Muy bien, muchas gracias con todos. La verdad que muy, muy agradecido también. Y bueno, sobre todo muchas bendiciones y será pues hasta una nueva oportunidad. Y recuerden, la comunicación es importante, lo ha sido siempre y seguirá siendo igual de importante. Muchas gracias. Permiso con todos. Gracias.